¿Pueden sentarse? Y vamos a estar trabajando hoy en el libro de Juan 3. Ustedes tienen en sus boletines la enseñanza principal en Juan 3 de 16 al 21. Y voy a hacer una pequeña introducción. Como ven en la foto, hay un hombre simulando a Jesús y el otro simulando a un fariseo. Ese fariseo es llamado Nicodemos. Y para entrar en contexto vamos a leer esta introducción en Juan 3 del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrará por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amado Padre, nuevamente invocamos tu presencia aquí, Señor, para que uses este siervo, Padre, para que sea tu palabra expuesta y no mis palabras, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, podemos ver a un hombre, como decía, es un principal de los fariseos, judío, ¿ok? Este hombre tenía muchas cosas a los ojos de la población de aquel tiempo. Pongámoslo en el gobierno de hoy en día. Este hombre era uno de los que estaba sentado, digamos, a la par de un presidente hoy en día. O si vamos al Vaticano, era uno de los sacerdotes que estaban cerca del Papa hoy en día. ¿Ok? A ese nivel estaba. ¿Eso qué quería decir? Que económicamente también era un hombre poderoso. Que aparte de una posición económica y poderoso, tenía relaciones. Si conocemos un poco los judíos, te digo una cosa, cuesta mucho ver a un judío pobre. A ellos desde niños les enseñaron a ser fructíferos en su economía. Entonces, este hombre, a los ojos de nosotros los hombres, no le faltaba nada. Pero, y no solamente eso, era un hombre fariseo. Quiere decir que las escrituras en aquel tiempo, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, este hombre se los sabía de derecha a izquierda, de tapa a tapa. Pero les digo una cosa, a Jesús no le interesa eso. A Jesús no le interesa eso. Y Jesús le propuso algo diferente. No por tu posición, seas pastor, seas papa, seas presidente. No por tu dinero, ni por el carro que tú manejas. No importa tu conocimiento. Puedes ser el hombre más inteligente, pero puedes ser el no más sabio. No importa tus habilidades. Puedes ser el artista más famoso del mundo. Al Señor no le interesa eso. No importa el estatus de tu familia. Puedes ser hijo, pongámoslo hoy en día, de Donald Trump. Aunque hay muchos que no lo quieren tampoco, pero puede ser hijo hasta de este hombre, que a Jesús no le importa. Lo único que vale para Jesucristo es tu corazón. Veamos aspectos importantes en esta conversación de Jesucristo con este hombre llamado Nicodemo. Y uno de los aspectos importantes que vemos hoy, hemos orado 3 o 4 veces por diferentes elementos, por el servicio, por los diezmos, por las alabanzas. ¿Ok? Nosotros podemos hablar con Dios por medio de la oración. El Señor habla por medio de su palabra, que es su Hijo Jesucristo. Entonces, podemos hablar con Dios. Otro
asunto importante que está a nuestra disposición es, hoy tuvimos un bautizo, pero lo invisible se revela en lo visible. Nosotros en estos ritos que hacemos en las iglesias, que la iglesia fue establecida por Dios, no por los hombres, porque dice que el Espíritu Santo agregaba a la iglesia todos los que tenían que ser salvos. Entonces, el que le diga a usted que las iglesias es cosa de hombres, está equivocado. Entonces, el Espíritu Santo bautiza para salvación. Cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones y declaramos a Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, no lo vemos, es algo invisible, pero lo reflejamos a los ojos de los hermanos de la iglesia, de la familia, con algo visible que es el bautizo en agua. Y lo hacemos por obediencia. Dice 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Yo lo tengo acá. Si alguno gusta leerlo, lo puede hacer en voz alta. Amén. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces no es cosa de hombres, es cosa del Espíritu de Dios, el Consolador, el que, como dice en Efesios 2:8, que porque gracias sois salvos, y esto no es un don de vosotros, sino es un don de Dios. Somos salvos por gracia, no porque Fabricio algún día quiso buscar a Dios, no. La carne no busca al Señor. Dios nos buscó primero y nos amó primero a nosotros. Amén. Les traigo esta simbología del río Jordán, donde supuestamente Jesucristo fue bautizado, donde Juan, su primo, lo bautizó, donde se presentó el Espíritu Santo como paloma, y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. De la misma manera, el día de hoy, Dios le dijo a Estefanía: esta es mi hija amada. Él la escogió, ella decidió ir a las aguas del bautizo por obediencia. Lo mismo es para cada santo de la iglesia. Y santo no es para que nos hagan un monumento, hermanos. Santo quiere decir escogido, apartado. Eso es lo que somos nosotros cristianos. El versículo principal, y tienen el título: el amor y la luz de Dios para el mundo. Esa fue la alabanza que cantamos. La luz del mundo, el amor. En sus papelitos, ahí está para que noten, ahí está el título. Juan 3:16 al 21, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifestadas sus obras son hechas en Dios. Ahí está en el espacio para que lo llenen. Dice: el amor de Dios para el mundo, por medio del Hijo unigénito y Salvador.
quiero que seamos claros con esto del mundo, porque muchos se equivocan y dicen que el mundo somos todos. Y si leemos bien Juan 3:16, no son todos. No es una palabra generativa. El mundo es todo aquel que en aquella época, para el contexto, era para el que era griego y para los gentiles. Y es para todos los que quieren seguir a Jesús. Porque como lo vemos en el versículo 17, los que no creen ya han sido condenados. Que los tiempos no son iguales para todos, igual, estoy de acuerdo. Unos podrán llegar en su lecho de muerte a los pies de Cristo, otros pueden llegar desde niños a los pies de Cristo, otros llegamos a media vida a los pies de Cristo. Lo importante es llegar a esos pies. Amén. En otros países o aquí mismo se alaban otros profetas como dioses, los cuales murieron antes y después de Cristo. A muchos hasta les ponen comida, les ponen incienso, les ponen muchas cosas. Dice la palabra de Dios que con ojos que no ven, ni labios que hablan, pero la gente sigue adorando a estos dioses falsos. Nosotros adoramos a un Dios vivo que murió y resucitó. Al único que ha bajado de la tierra y ha subido al cielo y subió del cielo para darnos vida eterna en la tierra. Jesucristo mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. No es por lo que tú hagas, no es por la posición que tú tengas como Nicodemo. Por eso a la hora de bautizar a Estefanía hice la lectura bíblica que hice, porque no es por los méritos de un pastor, no es por los méritos de una persona que discipule a otra, porque el que hace la obra y recoge es el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, porque su palabra es vida. Amén. Vea qué lindo lo que dice Juan 10:30. Juan 10:30. ¿No crees tú que Jesús es Dios? Ahí está. Yo y el Padre uno somos. Dios, habiendo en Hebreos 1, del 1 al 3, Dios habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Ningún otro profeta que ha estado sobre la tierra, ningún otro Dios de hombres que ha estado sobre la tierra, el único Dios verdadero es el creador del universo. Porque dice Primera de Juan, todo fue hecho por Él y para Él. Y sin Él, nada hubiese sido hecho. En el resplandor de su gloria y en la expresión exacta de la naturaleza, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, cruz, se sentó a la diestra de la magnificencia en las alturas. La única sangre que salva es la sangre de Jesucristo. Si a usted alguien le dice que usted muriendo paga todos sus pecados, mentiras. Porque si eso hubiera sido cierto, Dios no hubiera mandado a su propio Hijo a ser crucificado. No hubiera sido necesario. Pero nosotros somos pecado y nuestra sangre
no limpia pecado. Por Adán entró el pecado y por Jesucristo fue limpiado el pecado. Juan 1 del 1 al 5. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas por medio de ella y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el 5 dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no perecieron. Jesucristo murió por ti, por mí y bajó a la oscuridad de la tierra, pero no pudieron retenerlo porque era Dios mismo. En el punto número 2, Dios es infinito. Dios en su infinito amor demostró al mundo que el Hijo y Él son la luz eterna. A los que hablan inglés, ahí está también a un costado el title en inglés. Y el versículo 16 y 17 nos demuestra eso. En la manera que Dios amó al mundo. Yo he preguntado varias veces, ¿daría usted a su hijo? ¿Daríamos nosotros a nuestro hijo para salvarle la vida a otra persona? No, no lo haríamos. Ninguno podríamos dar nuestra vida para salvar a otra persona, pero entregar a nuestro propio hijo para salvar a otro, no. En nuestra carne ninguno lo haría. Solo hubo un hombre sobre la tierra que entregó a su hijo por obediencia. Lo iba a entregar y Dios proveyó. Abraham. Dios proveyó por la fe de Abraham. Ojalá nosotros tuviéramos la mitad de la fe que tenía Abraham. En él fue prometida la salvación al mundo que conocemos hoy día. A Dios no le importó que tú y yo seamos pecadores. A Dios no le importó que tú y yo lo negáramos por tanto tiempo. Pero, ¿por qué? Porque la naturaleza de Dios es así. Porque Dios hace un pacto con los hombres y Él no rompe pactos. Aunque nosotros nos rompamos los pactos, Dios sigue siendo fiel. Dice así, imagínense hermanos, lo que dice Romanos 3:23. También lo tienen en el boletín. Y hay una pregunta en su boletín, en la parte verde al principio. Dice, si hoy estarías en la presencia de Dios y Dios te preguntase, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Qué contestaríamos? ¿Qué contestaríamos? Porque no es por obras. Nadie se salva por obras. No es porque seamos buenos, porque no hay bueno ninguno, dice la palabra de Dios. Ahí lo tienen en Romanos 3:23. Que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si somos pecadores y estamos destituidos y nada de lo que hagamos nos va a dar esa entrada al cielo, ¿qué es lo único que nos da la entrada y la salvación al cielo cuando nosotros cerremos los ojos o cuando el Señor venga por su iglesia? Lo único que nos va a dar esa salvación es la fe en Cristo Jesús. No hay otra. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Primera de Juan 4:10. Si creen que el amor es sentir maripositas en el estómago, como cuando teníamos 15 años y víamos a la muchachita pasar por la par, no, eso no es amor, eso es una ilusión. Si creemos que el amor es regalarle flores a la esposa, no, eso no es amor. El amor es sufrido, dice la palabra de Dios. Dice, en esto considero el amor,
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Eso es amor. Eso se llama gracia. Es algo no merecido. Nosotros no merecíamos ser salvos por Dios. Nosotros no merecíamos que un Dios en un trono se convirtiera en inmundicia, en un cuerpo de inmundicia para venir a salvar el mundo en carne, pero aún en carne no pecó. Nosotros sí pecamos. Pecamos cuando hasta dormidos tenemos malos pensamientos. Cuando vamos caminando, especialmente los hombres, y vemos lo que no tenemos que ver, tenemos malos pensamientos. Las mujeres, cuando le ponen oídos al que no tienen que ponerle oídos, tenemos malos pensamientos. Y un enemigo que hay hoy en día oculto, los benditos celulares. ¿Buscamos los celulares para escuchar la palabra de Dios? ¿Para escuchar alabanzas de Dios? Ninguno lo hacemos. Me incluyo. La gran mayoría del tiempo estamos viendo cosas, videos, a veces tal vez no videos dañinos, pero le estamos dando más tiempo a las redes sociales que lo que estamos tener que metidos en la palabra de Dios. Hablamos de diezmar. Diezmar es no solamente dinero. ¿Cuánto tiempo le das a Dios en tu semana, en lectura bíblica y en una oración y una comunicación con Dios? Mucha gente dice, oh, yo no sé qué Dios tiene para mí. ¿Cuánto tiempo le das tú a tu novia o a tu esposa en el teléfono conversando? Tal vez horas. Y a veces yo me acuerdo cuando uno es novio, ay, cuelga tú. Ay, no, mi amor, cuelga tú. Ojalá tuviéramos esa misma comunicación con Dios y así nos damos cuenta que Dios tiene para nosotros. Pero lo que menos hacemos es ir a esto. Esto nos cansa. La palabra de Dios nos cansa. Pero si quieres ser sabio, que dice Timoteo 3, que desde la niñez, si quieres ser para salvación, ve a la palabra de Dios, la que te puede hacer salvo. ¿Nos amó Dios? Claro que el Señor nos amó. Tanto así que en Génesis 3:21 dice que ya desde Génesis hubo un sacrificio. El hombre pecó y andaba el hombre por el jardín y le faltó al Señor, se hizo un vestido con hojas de higuera. ¿Conocen los higos? Esa fue la primera vestimenta que tuvieron los hombres sobre la tierra, porque andábamos desnudos después de que faltamos. Pero ¿sabes qué pasó? Llegó Dios, Adán, ¿dónde estás, Adán? Y Adán escondiéndose, porque ya se vio que andaba como Dios lo trajo al mundo, ¿verdad? ¿Sabes qué hizo Dios? Su primer sacrificio fue ahí. Mató un animal para cubrirlos a ellos con pieles. Desde ahí ya estaba el Señor proveyendo al humano. Lo hizo con amor, a su imagen y semejanza de Él lo hizo. Y dicen, pero a Dios nadie lo ha visto. El Hijo y Él uno son. Amén. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Amén. Tanto fue así que en Génesis 15, oiga, no solo desde Abraham iban a ser salvas todas las naciones, desde el mismo Génesis 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te herirá en el calcañar y tú la herirás en el talón. Desde ahí estaba la promesa de ese Mesías, de ese Salvador, que en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, ¿correcto? Pero el próximo mes vamos a celebrar algo más hermoso. La gloria de Dios, amén. Eso vamos a celebrar, la gloria de Dios, la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que realmente en esa Semana Santa que nosotros le damos a Dios, tenemos que celebrar la gloria de Dios en la muerte, porque la muerte no pudo con Él. No es, y es bonito ir a acampar, es bonito comer,
Muchos no comen carne en viernes, pero sí nos comemos al vecino que está a la par. Entonces, ¿qué relación tenemos nosotros con Dios? Primera de Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre vosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Jesús, lleno de gracia, lleno de verdad. Filipenses 2, 6 y 7. Filipenses 2, 6 y 7. Si alguno lo quiere leer, dice amén. Filipenses 2. 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ustedes creen que un Dios, entre comillas, o un rey hoy en día dejaría su trono, dejaría su poder, dejaría su dinero, dejaría su comunidad para ir a darle vida a un desconocido, hasta a un enemigo? ¿Se acuerdan cuando estaba Jesucristo en la cruz? Que habían dos hombres a la par de él, pero hay uno que reconoció que era Dios y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí hay otra señal. No es que mueres y vas a estar enterrado por años y siglos ahí. No. Cuando cierres los ojos aquí, estarás en la presencia de ese Dios que te creó. Entonces, tengamos cuidado qué elección vamos a tomar y a cuál Dios vamos a seguir nosotros. Si al Dios del dinero, al Dios de los vicios, al Dios de mi vida, porque yo estoy joven, yo quiero seguir la vida, o al Dios que salva. Yo no sé por qué mucha gente también tiene el concepto de que seguir a Dios es aburrido. Yo tengo una vida feliz. Yo tengo una vida llena de gozo. Yo no sé por qué el mundo o las cosas del mundo nos engañan tan fácilmente a los hombres. Juan 20:31. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20:31. Y hay algo que a la gente se le ha olvidado. Muchos dicen: oh, cuando me muera yo voy con Dios. Oh, todos somos hijos de Dios. No, equivocados están. Hijos son los que han tomado una decisión por Él. Los que no han tomado una decisión por Él, oiga lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7:21. Muchos creen ser salvos, pero no lo son. Porque dice el Señor Jesús: por sus frutos los conoceréis. Si yo digo ser salvo y sigo la vida que llevaba anteriormente, no soy salvo. Nada ha cambiado en mi vida. Si tú te bautizaste y sigues haciendo lo mismo, quiere decir que metieron a un pecador mojado y lo volvieron a sacar más mojado todavía. Pero dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad del Padre? Por medio de su palabra. No es por medio del Facebook, no es por medio del YouTube, no es por medio del TikTok, simple y sencillamente por medio de su palabra.
Y vamos a ir aterrizando. Vamos al punto número 3. Ahí en sus hojas. ¿Hay alguno que no quiere que sus pecados sean revelados? Ahí está. Porque no creen en la luz de Dios. Eso es basado en el versículo 18 al 20, en el que él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Simple y sencillamente por eso el hombre no busca a Dios. Porque no nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo malo. Pero no lo estoy haciendo yo. No lo está haciendo el pastor. Lo hace la palabra de Dios misma. Nos dice: no hagas esto, porque todo lo que hagamos en esta tierra trae consecuencias. ¿Se acuerdan la historia del rey David con una mujer que se llamaba Betsabé? El rey David tenía que irse para la guerra. Un hombre con el corazón como el de Dios, un hombre ungido por Dios. Por eso digo, no porque seamos creyentes no vamos a cometer errores. Este hombre fue ungido por Dios, rey de Israel, asesino y adúltero. Pero se arrepintió y Dios lo restableció. Yo lo que digo es, nosotros tenemos ese corazón como David. Y no solamente eso, hubo consecuencias, sí. Dios les quitó ese hijo de fornicación, recién nacido. Dios lo mató y se lo llevó. Pero ¿sabes qué? David se arrepintió y le dio un hijo que llegó a ser el hombre más sabio del mundo y tuvo el privilegio de hacer el templo para el Señor. Porque él tenía un corazón para Dios. Isaías 50, 20 al 21. Isaías 5, 20 al 21. Hay de los que a lo malo le llaman bueno. ¿Se les hace familiar esto a ustedes hoy en día? Que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno lo consideran que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Hay de los que son sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos mismos. Hoy vemos felices hombres casándose con hombres. Abominación para Dios, dice la palabra de Dios. Mujeres casándose con mujeres, abominación. Pero no nos vayamos solamente a ellos. Vemos hombres y mujeres teniendo relaciones con hombres y mujeres que no son marido y mujer. Esto también no está bien ante los ojos de Dios. Aquellos también que roban, esto no está bien ante los ojos de Dios. ¿Quieren conocer un anticristo? Eso somos nosotros cuando nos rebelamos contra Dios. No hay que buscar en el libro de las Apocalipsis los anticristos. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios es un anticristo en potencia, porque no hace la voluntad del Señor. Y a veces la palabra es dura, y la palabra nos habla de diferentes maneras. Y para aterrizar,
Vamos a la aplicación del día de hoy. Ahí está en inglés y en español. Acepta el amor de Dios por medio de su Hijo y tendrás vida eterna junto con Él, porque Él es el camino a la vida eterna. No hay otro camino a la vida eterna que simple y sencillamente Jesucristo. El que cree, el que no cree, vive en tinieblas y sus obras son malas. Son condenados y la gracia de Dios no es para todos, solo para los que creen. El que vive bajo la luz y el amor de Dios por medio de su Hijo manifiesta las obras de Dios en él. Y vamos a leer un versículo más. Búsquese Efesios 2, 8 al 10. Porque si creemos que nosotros hacemos cosas porque somos buenos, nos estamos equivocando. Porque nosotros no hacemos cosas para ser buenos, ni para ser salvos. ¿Quién le gustaría leer Efesios 2, 8 al 10? Si no, lo leo yo. ¿Lo tenemos? Amén. Para que veamos que nada de lo que nosotros tenemos y que Dios nos da es porque nosotros lo hemos ganado. Es simple y sencillamente por la gracia y la misericordia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y oiga lo que dice al final, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Yo hago esta invitación el día de hoy. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Fue todo Dios o es todo Dios? Fue toda carne y hoy reina a la diestra de su Padre. Y dice la Escritura que su Padre pondrá por estrado a sus pies todos sus enemigos. ¿Quieres estar en la presencia de ese Dios cuando tú te mueras? Amén. ¿O quieres estar en el infierno donde la llama no para? Si crees que tú vas a cerrar los ojos en esta tierra y qué bonito, voy a descansar, si así fuera, qué fácil. Pero no es así. El hombre está hecho eternamente para bendición o para salvación. Piénsalo. ¿Con quién quieres vivir los últimos días de tu vida? Si puedes decirle a ese Dios, yo puedo entrar al cielo porque yo he recibido a tu Hijo como Señor y Salvador. Amado Padre, gracias te damos infinitas, Señor, porque tú, Padre, nos has traído a este lugar, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de ver el bautizo de un nuevo seguidor tuyo. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en la mente, en los corazones de aquellos que no son salvos, Señor. Trae tu salvación a cada hogar acá representado. Trae tu paz. Señor, tú nos has dado todo. Nos diste a tu Hijo en esa cruz. No podemos pedir más, porque ni nosotros mismos lo hubiéramos hecho. Te damos gracias, Señor.
Y a ti te damos siempre la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.